Bien, seguimos con la segunda parte del video. Entonces, en Israel hablábamos de una introspección, ¿sí? Sí, las finanzas son muy importantes. ¿Qué es lo que hiciste con tu dinero? ¿Qué es lo que haces con tu dinero? ¿Qué es lo que la gente pide con esto? O sea, hay que hacer una introspección de todas las cosas. Por eso que el Lul, o sea, no solamente es una función espiritual, no es que nos va a redarguir espiritualmente. O sea, el Señor pide cuenta, que pongamos a cuenta todo lo que Él está escrito en su palabra. Por eso estudiamos continuamente. Elul nos prepara para reencontrarnos con Hashem. Es un mes para reencontrarnos con Hashem, ¿sí? Y si lo hacemos con todo el corazón, estaremos prestos para escuchar el sonido de la trompeta final, ¿sí? El sonido de la gran trompeta. Si lo hacemos bien, entonces estaremos prestos para escuchar el sonido de la gran trompeta final. Y así poder prepararnos muy bien, lo mejor que podamos, para, ¿sí?, el rescate de Mashiach, el rescate del novio sobre la novia, ¿sí? Entonces es lo que debemos entender. En el Elul se toca el shofar, o mejor dicho, se hace sonar el sonido, se hace sonar el shofar todos los días después de la plegaria, excepto en Shabbat. Todos los días después de la plegaria. ¿Por qué se hace sonar el shofar todos los días después de la plegaria? Para que la gente que está lejos nuestro escuche, ¿sí? O sea, que no es un mes común. Se está tocando todos los días, che, acá ahí pasa algo. O sea, hay algo. Es para despertar el espíritu que está dormido, realmente. De aquellos que han sido también marcados por el Eterno para despertar y volver, ¿sí? Volverse a Hashem con todo su corazón. Por eso mismo que es un mes en donde también se toca el shofar todos los días después de la plegaria, excepto en Shabbat, ¿sí? Los salmos con los que podemos trabajar nuestras oraciones: Salmo 17, Salmo 32 y Salmo 51. Son salmos que vamos a trabajar con esos salmos, ¿sí?, en el tema de la oración, porque esos salmos nos van a direccionar introspectivamente en qué debemos comenzar, o sea, a hacer teshuvah, arrepentimiento, y volvernos al Señor. Elul tiene conexión con la tribu de Gad. Por ser sexto mes, tiene conexión con la tribu de Gad, que hace referencia a una deidad. El nombre Gad hace referencia a una deidad. En razón a ello es que Lea le pone por nombre a su hijo precisamente Gad. Y seguramente habla de un buen masal. Masal significa de una buena constelación, que tiene que ver una buena oportunidad o algo positivo que existe en el nacimiento de Gad. Por eso mismo tiene que ver la tribu por eso mismo tiene conexión con Elul. Porque siendo un nombre de una deidad, como vamos a ponerle, ¿sí?, al niño Gad, pero tiene que ver con algo positivamente, y tiene que ver con una constelación, obviamente, vuelvo a repetir, ¿sí? O sea, una buena constelación, que en ese momento había algo positivo, o sea, que existe, obviamente, en el nacimiento de Gad, por algo, tiene que ver que por algo ese niño viene, por algo le puso Gad. O sea que no es común el nombre, poner un nombre, obviamente, al azar, como lo hacemos acá en Occidente. Che, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué sé yo? Que se llame, no sé, que se llame, ay, me gusta el nombre ese que suena ahora en las telenovelas. ¿Cómo se llama el nombre árabe ese? El árabe ese que... Edul, ¿no? Edul, ¿cómo se llama? Edul. No me acuerdo, el nombre árabe se puede... No, yo quiero que se llame quiero que se llame con mi hija como la actriz, Fatmagul. Parece nombre de farmacia, ¿viste? Fatmagul. No es así, en hebreo no es así, en el reino del Eterno no es así. ¿Lea fue la que tantas transgresiones o tantas consecuencias tuvo? ¿Quién? Lea, claro. Totalmente. Y por eso el nombre entonces. Exactamente. Ella reconoció y se dio cuenta y agradeció. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Reconoció, agradeció. Por eso tiene que ver con el mes de Elul. El reconocerse, el agradecer, el volverse. Y cada tiene que ser con una buena... Todo lo malo, que aparentemente era malo que le había sucedido, era algo bueno. Era algo bueno. O sea, exactamente. Era grande su emunalia. Bien, perfecto.
Por eso mismo, Ahí me acordé de Lea. por eso mismo se le pone Gad. O sea, positivamente existe algo bueno en el nacimiento de Gad, de este niño, ¿sí? Y por eso mismo le pone Gad. Entonces, por eso vuelvo a repetir, no por nada se ponen los nombres en Israel. El nombre significa destino, significa propósito, significa identidad, ¿me entiendes? Significa la misión por la cual ese niño ha venido al mundo. Por eso mismo que el nombre se le pone conforme a una directiva de Hashem. No como nosotros que al azar, no. Es por una directiva. Algo bueno tuvo que pasar. Algo pasó en ese nacimiento y vamos a poner el nombre, este nombre porque este niño vino con este propósito. Entender eso también es sumamente necesario. Lamentablemente lo entendimos tarde. Pero si hubiésemos entendido, tal vez hubiésemos puesto el nombre. Hay nombres que no tienen nada que ver con el propósito de la persona. ¿Me entienden? Por lo general, mi nombre, bueno, pero tus padres no entendían. Tus padres no entendían, estaban fuera del diseño del Eterno, por eso te pusieron el nombre que te pusieron. ¿Un hijo solo tuvo? No, tuve más. Tuvo más. Sí. Pero Gad hace referencia al sexto mes, porque nace en Elul. Obviamente, en el sexto mes. El mes de Elul está ejemplificado con el mes de la Teshuvah, del arrepentimiento. Teshuvah. Es mucho más que arrepentimiento. Teshuvah es retorno, regreso. ¿Regreso a qué? Regreso a nuestra esencia, a nuestra raíz, ¿sí? Retornar, volver, regresar, convertir, enderezar, vuelta, volver hacia algo, ir hacia atrás, dar un giro en mi vida específicamente, ¿sí? Recapacitar, retornar a mi esencia. Eso tiene que ver con Teshuvah. O sea que Teshuvah no es simplemente un arrepentimiento. Teshuvah es todo. Es volver a la esencia, a la raíz, al propósito por el cual he nacido. Eso es Teshuvah. Eso es Teshuvah. Y este mes tiene que ver con esto. ¿Sí? Con esto. Un reencuentro con nuestro Abba. Un reencuentro con Hashem. Con nuestra esencia. ¿Sí? Con nuestro propósito. Con nuestro Padre. Poder rectificar la vista y la audición tiene que ver con el mes de Elul. El error de la vista y la audición tienen que ser rectificados, que es lo que hablábamos de entrada. En este tiempo que viene, Hashem nos va a pedir cuenta y nos va a llevar a poder rectificarnos. Bien. Que podamos rectificar nuestra vista y nuestra audición. Tengo un estornudo, me está oliendo, ¿no? Así que, bien. Y el hecho de rectificar la vista y la audición tiene que ver con todo aquello que nos contamina. Por eso que Elul nos lleva introspectivamente a tener en cuenta de la visión y la vista. Todo lo que vemos y todo lo que oímos, que es lo que contamina el alma y no nos permite entrar, o sea, no nos permite avanzar en el propósito del Eterno. Porque nosotros tú tienes un propósito, pero puede que el propósito ya sea anclado. ¿Por qué se ancló? Porque necesitas más emuná. Y esa más emuná, ¿cómo viene? Esa emuná viene específicamente, ¿sí?, de la santidad, más consagración. ¿Por qué me anclé en el propósito? Veo que no camino en el propósito, no estoy caminando en el propósito, es porque el tiempo que vas a vivir necesitas ajustar más, obviamente, los sentidos espirituales. Decime. ¿Sabes que orando creo que era eso entonces? Porque me decía de que como hijo he sido desobediente y como siervo he sido desagradecido. O sea, muchas carencias de parte mía. Bien. O sea, estás hablando de eso también, ¿no? Exactamente. Es bueno. Este mes. Es bueno. Por eso cuando pusiste Elul dije, era él, entonces este mes tan importante. Exactamente. No sabía que era Elul, pero... Sí, porque fuimos desagradecidos y desobedientes. Entonces, no podemos avanzar en el llamado, aunque lo siento el llamado, pero no puedo. Estoy trabado, pero ¿por qué? Porque necesitas más santidad, necesitas más obediencia, necesitas sujetarte a principios que fueron faltos en este año en tu vida. No cuidaste tu vida, no cuidaste tu vista, tu audición, tu alma está contaminada.
tu conciencia está obviamente perturbada, obviamente tu corazón específicamente está cerrado. Entonces no podés avanzar, porque si te dejo avanzar morirías. Sí. Morirías. Entonces el punto es ese, el llamado. Si te quedás o avanzás. Exactamente. Entonces cuando viene este tiempo, es un Elul es un tiempo muy designado por el Eterno, propicio, ¿sí? Para lograr lograr esta santidad, esta conversión, esta introspección, poder volver a la raíz, a quienes somos realmente y avanzar en el propósito. Ya, que es lo que el Padre quiere de nosotros, ¿no? Es lo que el Padre quiere de nosotros. Por eso mismo que por eso mismo que vuelvo a repetir, el Señor lo hizo cíclico, porque si lo hubiese hecho lineal como la mente griega, pasó Elul, hace rato nunca más volvemos. Por eso mismo debemos entender que la Teshuvah, el arrepentimiento, la Teshuvah, antecede a la creación del mundo. Y el Padre fue bueno. Antes de crear el mundo, estableció la Teshuvah. ¿Para qué? Porque sabía que el mundo iba a caer, así que tienen que volver de vuelta a la raíz, de alguna u otra manera. Entonces, ¿es necesario? Claro que sí. Seguimos. La Teshuvah precede a la creación, ¿sí? Esto es la posibilidad de retornar al estado de pureza, ¿sí? Teshuvah es la posibilidad de regresar al estado de pureza. Y esto lo tenemos mucho más accesible en el Elul. Baruch Hashem. La Teshuvah está ejemplificado también con la Betulá. ¿Qué es Betulá? La Betulá es la Virgen o el estado de pureza que se puede alcanzar haciendo Teshuvah. El estado de pureza al cual el Señor nos está pidiendo es un estado de pureza como si fuese una virgen. ¿Se puede alcanzar? Sí, porque lo que estamos hablando acá es del alma. ¿Sí? Lo que estamos hablando acá es del alma. ¿Sí? Entonces, ¿se puede alcanzar? Claro que sí, porque para eso está. La persona debe guiarse a través de 5 pasos básicos para Teshuvah. No lo vamos a hablar hoy. ¿Sí? Los requisitos para alcanzar la Betulá, obviamente, el estado de pureza completo, conlleva 5 pasos. ¿Sí? 5 pasos, que hoy no lo vamos a ver. Pero hay personas que solo les basta, y está bueno, que solo les basta con la confesión del error para que la Teshuvah sea completa. Hay personas que no necesitan 5 pasos. Hay personas que solamente la confesión del error que haya transgredido lo lleva a una Teshuvah completa. ¿Sí? Efectivamente, uno de los pasos es la rectificación del error. Si nos rectificamos del error, o sea, obviamente podemos alcanzar, sí, pero no todas las personas son así. Hay personas que tienen este punto, que tienen esta rectificación, o sea, tienen una fuerza tremenda en la rectificación. Y mayormente las personas que han nacido en este mes. Porque tiene que ver con la fuerza, obviamente, en el mes en el cual nació. Por eso mismo que el mes en el cual naciste, tiene que ver, toda la fuerza del mes en el cual naciste está dentro de la Torá. Si vos querés saber cuál es todo tu propósito, qué es la fuerza, mejor dicho, las fuerzas que vos tenés, con las fuerzas con que contás, andá a la Torá. Fíjate el mes que naciste, pasalo a hebreo, realmente, y buscá tu mes, el mes que naciste, buscalo en la Torá. Y entonces, después de ahí, fíjate todos los acontecimientos que pasaron, ¿sí?, en la Torá, conforme a ese mes. Y ahí te vas a dar cuenta realmente con qué fuerza contás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿eso es necesario? Totalmente. Che, y yo nací en el mes, no sé, hacé vos tu cuenta, es tuyo, no es mío, ¿no? ¿Sí? Yo nací en el 7º mes. O sea, a ver, 7º mes naturalmente, hablando. 7º mes naturalmente hablando. ¿Sí? Naturalmente hablando. Pero, sería Yo pensé que ibas a decir en la creación. Claro. De la creación. Bueno. Claro, para mí sería estoy entre el cual no me acuerdo, 4º o 5º mes, por ahí no. 4º o 5º mes, ¿no? Cuarto. Porque después de tu cumpleaños hicimos. Claro. Así que yo estoy entre el 4º y 5º mes siendo el primer mes Aviv, ¿no? El primer mes Aviv estoy entre el 4º y 5º mes. Así que, y si no sería el 8º, comienzo. Si no sería el 8º, o sea, proféticamente, comienzo. Pero no vamos a entrar en esa lista. Así que esto es una de las cosas, ¿sí?
O sea que, si la persona, escuchen esto, si la persona dañó, hablando de la teyubá, ¿no? De poder rectificarse, si la persona dañó la propiedad de otra persona, debe repararlo. Si uno daña la propiedad de otra persona, debe repararlo. Qué bueno que nosotros acá avanzamos en el hecho de que estamos haciendo cosas buenas. Pues, mientras que te daba esto, digo, menos más, hicimos cosas buenas. Así que, porque el tema de propiedad es eso. Si uno rompe la propiedad de otra persona, daña la propiedad de alguna otra persona, debe repararlo. O sea, eso es el hecho de rectificación. ¿Qué es el hecho de rectificación? Reparación. Reparación. Si la persona dañó la integridad de otra persona en público, lo que debe hacer es reparar ese daño en público, retractándose en público. ¿Me entienden? Sí, y acá habría mucho que hablar, pero todo, esta persona, y en Facebook, te escrachan al instante. Te escrachan al instante. O sea, ¿saben que la persona que escracha al instante después tiene que hacer levantar todo eso de Facebook? Aquella que escracha después, si estuviera entrando en este diseño, tendría que ir, levantar todo y hacer todo, levantar todos los videos por los cuales escrachó a la persona, y no solamente eso, hacer un video nuevo, rectificándose, y enviándolo a todas las redes sociales, rectificándose del error que hizo, y hablar bien de la persona. Por eso mismo, Elul tiene conexión con los 12 espías. Los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. ¿Sí? ¿Qué fueron? En el mes de Elul. Por eso mismo se habla. Realmente, ¿me entienden? O sea, por el mes de Elul. Esos 12 espías. Ahora, 10 vinieron y hablaron, vinieron los 12, pero 10 hablaron mal de la tierra. Y 2 de los espías hablaron bien. Excelente. ¿Qué pasó con los 10 que hablaron mal? Murieron irremediablemente. No hubo perdón. Por eso vuelvo a hablar de la rectificación. Elul es el mes propicio para rectificarse, gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque hablar mal de una persona, hablar mal de la tierra, conlleva muerte. Fíjense lo que pasó con esos 10 que hablaron mal de la tierra que el Eterno había dado a Israel. Murieron. Imagínense, o sea, el grado de reprensión que hay sobre una persona que habla mal de otra persona. ¿Me entienden? Por eso mismo la palabra dice, no tengan pensamientos de mal sobre vuestro prójimo. Aunque los pensamientos vienen, pero los pensamientos vienen, pero por ahí no son tuyos. Lo que hay que hacer, abortar. Sacarlo, no, ese pensamiento no es mío, ese pensamiento no es mío. Eso es todo lo que le pasó a Miriam por hablar de su hermano Moshe Rabbeinu. Exactamente. Pero los pensamientos pueden estar, pero no ejecutarlos. No, exactamente. Los pensamientos vienen a tu mente. Porque es un proceso de la carne, es algo del Yeser Hará, de la mala intención. ¿Sí? Pero vos tenés que aborrecerlos continuamente, nunca. Y viene y es más, la mala intención viene y te habla de la persona. Ah, porque este es así. Ten en cuenta. Entonces vos estás comiendo y acordate que este es así, porque así hizo esto. ¿Me entendés? Y ahí entra a subir la mostaza. Dándole la razón. Sí, y ahí entra a subir la mostaza. Le da la razón al Yeser Hará, a la lengua engañera, ¿y qué pasa? Lo voy a agarrar las pilas y voy a matar. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa así, Maxi cualquiera. Ahí es donde tiene que actuar la emuná. Exactamente, por eso mismo uno debe, no, este pensamiento no es mío. Porque el pensamiento no es tuyo, el pensamiento viene a tu mente, siempre va a venir. El punto está engendrado. Y lo malo no viene. Claro. Y ahora vamos a ver algo de eso. Por eso mismo entendemos, ¿sí? Que es muy importante la rectificación. ¿Por qué? Porque este mes tiene conexión, ¿sí? ¿Sí? Con la tercer plaga. Elul tiene conexión con la tercer plaga. Fíjense cómo el Eterno hizo todo. ¿Y cuál es la tercer plaga? Los piojos. Tu cabeza. Cuando entran todos los pensamientos malos a picarte tu cabeza. ¿Sí? Las liendres. Todo lo que tiene que ver con la contaminación. Y para que entiendan una cosa, hay 3.500 variedades de piojos. Si no hay más. Hasta donde yo sabía había 3.500 variedades de piojos. ¿Sí? Imagínense los pensamientos que pueden venir a tu mente. Por eso mismo, Elul tiene conexión con la plaga. ¿Sí? Con la plaga de los piojos. ¿Sí? Con Egipto. Y tiene que ver con esto, el hecho de considerar.
¿sí? No hablar mal de nuestro prójimo. Por eso mismo, tiene que ver con el hecho de la conciencia, ¿sí? Por eso mismo, o sea, obviamente, el Eterno nos ha entregado la Teshuvah. Pero sobre todo, el mes de Elul, para rectificarnos y llevar nuestra alma, porque es mucho más fácil el mes de Elul que en otros meses. En este mes es como que Él está totalmente dispuesto. En otros meses hay que golpear, y golpear, y golpear, y golpear. Pero este mes es un mes de predisposición del Eterno para que esté, obviamente, para que todo aquel que se quiera acercar, y este mes tiene conexión con ¿qué? Con el mensaje que está en el libro de Esther. ¿Sí? El rey en el campo. Cuando el rey está en el campo. Ahora vamos a ver. ¿Cuándo podemos saber que una teshuvá es genuina? El arrepentimiento es genuino cuando vuelve otra vez la misma prueba y no cometemos el error de caer en ella, sino que solo en ese momento podemos, obviamente, decir mi teshuvá es completa. Es ahí en donde podemos entender que hemos pasado esa prueba, pero hay otras más. Por eso mismo debemos entender que la rectificación es necesaria. Después aprenderemos los otros 5 pasos. Ahora, veamos algunos casos de rectificación. Por ejemplo, o sea, que tienen que ver con el mes de Elul. Por ejemplo, yo noté Zaqueo. Zaqueo manifiesta su deseo de hacer teshuvá, ¿haciendo qué? Devolviendo Sedacá, exactamente, devolviendo. La rectificación de Zaqueo es impresionante, porque él no esperó 5 pasos, no hizo 5 pasos. Estamos hablando de algunos casos, algunos ejemplos de rectificación al instante, y no llevando el proceso. Por eso mismo que Elul tiene que ver con el hecho de poder rectificar nuestra alma en tan solo un arrepentimiento genuino, no llevando el proceso. En otro tiempo del año debemos llevar un proceso. Pero en el tiempo de Elul, no. En el tiempo de Elul tenemos una oportunidad de rectificación al instante. ¿Y cuándo es eso? ¿Ahora es eso? Ese es el tiempo que vamos a decir. Vamos a entrar en eso a partir del jueves. Entonces, Zaqueo, ¿qué pasa? Se arrepiente y se arrepiente de los daños que ocasionó, ¿sí?, hacia otras personas. Tiene que ver, o sea, de cualquier daño que hizo. Negocios injustos, robos. Se arrepintió. ¿Qué hizo? Usura. Devolvió al instante que él lo reconoció a Mashiach y lo reconoció con arrepentimiento genuino. Al instante dijo, y él fue específicamente ya, o sea, llevado al propósito por el cual había sido creado. ¿Me entienden? Eso es un caso de rectificación al instante. ¿Podemos ver otro caso de rectificación? Sí. El hijo pródigo. El hijo pródigo es un caso de rectificación. Este joven se adelanta a pedirle a su padre una herencia, ¿sí? Una herencia que podría haber esperado, claro que sí, a que el padre muera. Total, la herencia le caía en él, porque tenía la herencia. Pero él no esperó a que el padre muera. Él pidió la herencia y salió, ¿sí? Salió a gastársela toda. Ahora, luego regresa, vemos que luego regresa y su padre lo perdona. ¿Sí? Regresa y su padre lo perdona. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto. El texto no nos muestra que haya manifestado, ¿sí?, un arrepentimiento genuino, aunque sí confesó. Hizo una confesión. Yo no soy digno. Exactamente. Yo no soy digno, dijo. Aunque no nos muestra caso de, o sea, no nos muestra no hay muestra o rasgo de manifestaciones. Porque él dijo, yo no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, y si podríamos pensar claramente, claro, yo no soy digno, hacemos como uno de tus jornaleros, seguime pagando el sueldo. Me la gasto toda. ¿Me entienden? Podríamos ver eso, pero en ese tema no se basa esta parábola. Esta parábola no está. A nosotros, por ejemplo, no nos toca medir el grado de teshuvá. Solamente a Hashem. El grado de teshuvá de la persona, el grado de arrepentimiento de la persona no nos toca a nosotros, les toca a Hashem. O sea que uno puede decir, qué bien, mirá. Vino el Señor, se metió, o sea, comenzó a guardar Torah, a guardar Shabbat. Mirá, tremendo coche, tremenda casa, recibe una herencia, impresionante.
O sea, Señor, hace rato que estoy yo acá haciendo teshuvá y arrepentimiento y no recibo nada. El grado de arrepentimiento no es nuestro. No podemos nosotros. Ese es el punto. Hay muchísima gente que tiene cosas para cobrar, cosas materiales, o sea, y no las pueden cobrar. Son incobrables. ¿Por qué? Porque no aprendieron a entrar en el grado de arrepentimiento. O sea, no encontraron la manera. Y Elul es el mes propicio. Es un mes totalmente propicio. Entonces, no nos toca a nosotros medir el grado de Teshuvah, no. No, solamente a Hashem. Ahora, por eso hay que tener cautela de lo que hablamos, ¿no? De no hablar o juzgar a las personas por la Teshuvah, porque la Teshuvah es personal. Esto tiene que ser entendido. Otra, vemos perfectamente, o sea, el grado de Teshuvah y el grado de arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la parábola entonces? Porque la parábola fue mal entendida. Siempre. Porque acá el tema es la Teshuvah. La Teshuvah, ¿cuál es el mensaje de la parábola? Es que el hijo mayor debe de perdonar a su hermano, aunque éste no haya evidenciado totalmente que está reparando los daños. Uno debe perdonar. Ese simplemente es el mensaje de la parábola. El hijo mayor, ¿sí?, debe perdonar a su hermano, aunque éste no evidencie que está reparando su daño. Porque si fue genuina su arrepentimiento, se acabó la historia, no hay más daño. Y fue elevado al mismo nivel. ¿Qué pasó con él? Tráiganlo, pónganle el anillo, maten el mejor carnero que tenemos ahí, el mejor becerro ese, mátenlo, el becerro gordo maten, pónganle las ropas reales, vístanlo de vuelta, volvió mi hijo a la casa. La Teshuvah fue genuina y fue al instante. El grado de arrepentimiento fue impresionante. Y en todo su caminar. Exactamente. Y esto tiene que ver ¿con quién? Porque si la parábola del hijo pródigo hace mención a Judá e Israel, Elul es un tiempo propicio para que los que están afuera, que pertenecen a Israel, vengan a la casa, porque nosotros ya estamos dentro. Y es un tiempo propicio para que ellos obviamente despierten, por eso también se toca shofar. Para que los que están afuera de la casa, ¿sí?, comiencen a regresar. Y se han vestido de ropas reales, pongan el anillo de sellar y matemos el mejor cordero y hagamos fiesta con ellos. Ese es el punto de Elul. Este es el punto de Elul, es el tiempo más propicio, ¿sí? El hecho de que retorne a la casa, ¿sí?, ¿es suficiente para que exista un perdón? Claro que sí. Ya en el retorno, imagínense ustedes, revolcándose con los chachos y de repente el tipo le hizo un clic en el cerebro. No, tengo que retornar. Y al instante hizo un clic en el cerebro, retornó, se arrepintió, aceptó, le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sí, se quitó el orgullo también. Exactamente. O sea, no merezco todo lo que he hecho. Ese es el punto. Así que el mensaje de la parábola es la teshuvá, el arrepentimiento. Y es obviamente el hecho de que el hermano mayor perdone al menor. Ese es el mensaje. Y ese mensaje específicamente es para la tribu de Judá. ¿Me entienden? O sea que acá vemos otro caso de arrepentimiento genuino. O sea, que no es necesario también 5 pasos para... La persona vino, se arrepintió y entró totalmente. El mensaje de Yeshua en el madero, otro mensaje claro. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje de Yeshua en el madero? El mensaje de Yeshua en el madero también tiene que ver con el hecho de Teshuvah. No tiene que ver con otro mensaje. Fíjense cómo cambia ahora la imagen, cómo cambia la visión nuestra en ver en lo que pensamos en relación a no, por el propósito del Padre fue llevarlo al madero para que realmente, obviamente, sea dado por nosotros. No, el mensaje cambia ahora. Ahora nos cambia el mensaje. Porque entender el contexto y la profundidad del mensaje de Yeshua te va a cambiar totalmente el panorama. Porque realmente estaban con él 2 personas más siendo acusados, ¿sí?, de algunos delitos que seguramente habían hecho. Y uno de ellos insultaba a Yeshua. Uno de los que estaba al lado lo insultaba juntamente con la gente.
insultaba a Yeshua y le decía de cosas. Sí, si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Tú no eres nadie, que tú eres el rey de los judíos, jaja, haceme rey, estoy igual que vos. Mirá, yo también soy el rey. ¿Y el rey cómo está? Crucificado igual que yo. Así estaba el tipo. Metiéndole ficha, ¿no? Metiéndole ficha. Uno de ellos, mientras que el otro le dijo al Mashiach que reconocía que él era un sádic. Yo reconozco que tú eres un sádic. El que estaba al lado. Yo reconozco que tú eres un sádic. Y que él estaba muriendo injustamente. Dice, escuchame una cosa, nosotros no merecemos esto. Pero esta persona es un sádic. Este es un justo. Y este está muriendo injustamente, este no merece morir así, dice. Porque ellos entendían la forma de... Porque la palabra dice, la forma de muerte. La palabra dice, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Este no es un maldito, este es un justo. Y por un justo, ¿sí? La tierra obviamente es mantenida en órbita. Y ese justo es Mashiach. Pero él lo reconoce al instante y le dice, no, nosotros no merecemos esto. Pero él no, este es Mashiach, este es un justo, dice. Este es un sádic. ¿Y cómo hace específicamente él? ¿Sí? O sea, obviamente, ¿cómo pudo saber esto aquella persona? Porque al instante que lo nombra, ¿sí? Al inicio, él inicia con un grado de teshuvá. El reconocimiento es con un grado de teshuvá. La única manera de poder reconocer a Mashiach es con un grado de teshuvá. Si yo no me arrepiento, obviamente, de lo que he hecho, no voy a nunca a reconocer a Mashiach. Y siempre voy a decir, este es un Cristo. Pero el Cristo no es Mashiach. Mashiach es Mashiach y el Cristo es Cristo. Punto y aparte. El Cristo no tiene nada que ver con Mashiach. El Cristo tiene que ver con una forma greco-romana, con un diseño caído, con un diseño obviamente de deidades de Grecia y de Roma. Mashiach no es eso. Por eso mismo que el reconocimiento, que el reconocimiento de Mashiach empieza con un grado de reconocimiento de Teshuvah. Un grado de arrepentimiento, ¿sí? Reconociendo su error y haciendo Teshuvah para poder reconocer a Mashiach. Él reconoció, obviamente, que Yeshua era un sádic, era un justo. ¿Y qué pasó con esto? O sea, ¿cómo termina diciendo él? ¿Qué le dice él? Él le dice específicamente, recuérdame cuando vengas en tu reino. Recuérdame cuando vengas en tu reino, pues él mismo lo reconoce como Yeshua, el Mashiach. Así le dijo. ¿Y qué le dijo a Yeshua? De cierto hoy te digo, dice, que tú entrarás conmigo en el reino de mi Padre. El arrepentimiento de ese muchacho fue al instante. Se arrepintió al instante. El arrepentimiento que fue genuino, obviamente, le hizo reconocer que él era el Mashiach. Él era el Mashiach. Y por haber pasado esa prueba, o sea, para haberse conocido, Mashiach lo hace entrar en el reino del Padre. No necesitó confesar todo lo que hizo. Porque anda a saber todo lo que hizo, ¿no? Por algo estaba ahí. Sin embargo, o sea, obviamente, él entró al instante. Su alma ya estaba allá. Sí, algo impresionante. O sea, el reconocimiento, obviamente, de poder, en las posiciones que nos pone. Reconocernos introspectivamente nos pone, obviamente, como el Eterno nos ve. ¿Qué dice Efesios? Estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales. Efesios no dice, vas a estar sentado. No, el Padre te ve como que estás sentado juntamente con Mashiach en lugares celestiales. ¿Por qué? Obviamente porque al instante, o sea, sos parte del cuerpo de Mashiach. Y si sos el cuerpo de Mashiach, entonces estás juntamente con él en ese propósito. Esto habilita mucha más revelación y muchas cosas más para poder hablarla, que no las vamos a abrir acá. Acá ya cerramos un paréntesis, cerramos y lo ponemos ahí. Pero le va a quedar esto para que puedan meditar en estas cosas, porque es impresionante. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la cruz? De Yeshua. Volver, o sea, el mensaje de la cruz es reconocer, o sea, arrepentirse para reconocer al Mashiach. Si uno no reconoce que Yeshua es Mashiach, no que Jesús es el Cristo, que Yeshua es Mashiach, es porque no hizo una teshuvá completa. Y si no hay teshuvá completa, un arrepentimiento genuino, entonces, obviamente, no hay Yeshua, no hay quien te entre, no hay quien te lleve, ¿sí?, al reino milenial. Porque todo el propósito
de todo lo que estamos hablando es simplemente estar habilitados para entrar en el reino de nuestro Padre. Que se ha acercado a través de Mashiach, pero que solamente Él puede meternos porque Él es la puerta. ¿Me entienden? Entonces hoy, Elul, es un mes designado para eso. Elul tiene esas cosas. Elul tiene una conexión con el libro de Cantar de los Cantares. En cuanto al capítulo 6, versículo 3, en donde dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, ¿verdad? Ani le dodí, bedodili, dice. Obviamente es un acróstico. Es un acróstico que hace mención a las primeras letras, ¿sí?, de esta frase. Ani le dodí. Las 4 letras de la palabra Elul forman un acrónimo, un acrónico de las letras iniciales de la frase Ani le dodí, bedodili. Las letras principales forman la palabra Elul y tiene conexión específicamente con eso. ¿En qué? ¿En qué? En esto. Que yo soy de mi amado, ¿sí? Tiene conexión en arrepentimiento y deseo consumado de retornar a la raíz de mi alma que es Hashem. Yo soy de mi amado. Ani le dodí. Y Bedodili, que es mi amado es mío, tiene conexión con una expresión divina de misericordia y perdón del Eterno hacia nosotros. Eso sí tiene que ver con Elul. Por eso mismo que cuando entramos en la antesala, Elul es la antesala, obviamente, de la felicidad completa. Elul es la antesala de la felicidad completa, el hecho de entrar al propósito eterno, caer entrar al reino. Nosotros podemos estar en el reino hoy mismo, estando acá, y nuestro ser estar en el reino de Mashiach. En el reino de Mashiach, porque dice la palabra, estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales. Así que Elul tiene todas estas cosas y mucho más. ¿Qué hora tenemos ahí en el video? ¿Falta? Bien. Elul tiene todas estas cosas y mucho más también. Mucho más. Por eso debemos entender que en Elul, ¿sí?, el rey está totalmente dispuesto. ¿Por qué? Vuelvo a Esther. En Elul hace mención al libro de Esther. El hecho de que cuando Esther se presenta delante del rey. Pero para presentarse Esther delante del rey tuvo que purificarse. ¿Sí? Y dice 6 meses. 6 meses. Fíjense, por eso que Elul tiene, siendo el 6º mes, y el 12, el 6º mes, obviamente en un calendario, y el 12, el mes 12º también, porque tiene 2 características. 6 meses, dice, con perfumes, con mirra e incienso, dice. El estado de purificación de Esther. 6 meses con mirra e incienso. Después búsquenlo en Esther. Y dice, y 6 meses con óleo y cremas para la parte exterior. El incienso y la mirra tienen que ver con el interior de la persona. Tiene que ver con la purificación del alma. El incienso y la mirra tienen que ver con la purificación del alma. Pero las cremas aromáticas tienen que ver con la purificación exterior. Por eso que dice 6 meses con incienso y mirra y 6 meses de purificación con aloe, con cremas, ¿sí?, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el Elul nos lleva a elevarnos introspectivamente, poder purificarnos para que después todo ese proceso espiritual se refleje en lo natural. Entonces podremos, obviamente, podremos ser realmente luz a las naciones como fuimos realmente llamados. Hacer luz a las naciones. Y tiene que ver con un propósito, ¿sí?, obviamente en lo natural. El hecho de dar testimonio de quiénes somos. Por eso mismo se refleja. Cuando Esther pasó este proceso de purificación, se presentó delante del rey, en el patio. En el patio exterior, dice. En el patio. Esther estaba lista para presentarse, que refleja al mes de Elul. Estaba lista para presentarse. Cuando estaba lista para presentarse, se presentó delante del rey, y el rey específicamente se acercó a Esther. Nadie se acercaba al rey excepto que esté ya purificada y bien obviamente bañadita. Como quien dice, ¿tenés COVID? Sí, no te quiero.
Es como que, viste, estamos lejos, tenés COVID todavía. El punto está en que Esther se acercó y el rey extendió su báculo. Su báculo. Y le dijo, hasta la mitad del reino te será concedido. ¿Qué quieres, Esther? ¿Qué quiere mi reina Esther? Bien, cortemos ese video. Vamos a verlo.